Buenos días. Este equipo está conformado por Daniela Carvajal, Luisa Arroyave, Manuela Rojas, Xiomara Uribe, Clara Londoño y mi persona, Xiomara Herrera. Somos del grado 10-1. Este audio lo quisimos realizar con el fin de dar a conocer la historia de Pascual Duarte. Pero antes que nada, queremos dar como una pequeña biografía del autor de este libro, del autor Camilo José Cela. Camilo José Cela nació en Iria Flavia, una pequeña aldea en Coruña, en 1916, de padre español y madre inglesa. Él fue un académico de la Real Academia Española, viajó mucho por los caminos de España y ha recogido tipos españoles en sus libros. Es uno de los escritores más fundamentales del siglo XX. Es autor de la extensa obra literaria que va del cuento, la poesía y los libros de viaje al ensayo. La aparición en 1942 de la familia de Pascual Duarte constituyó una auténtica revelación por la originalidad del tema. Inscrita en el llamado tremendismo literario, es la primera novela de Cela y es la que inicia el reconocimiento por parte de la crítica y el público. También el novelista ofrece estas páginas la transcripción de las memorias del Pascual Duarte, un asesino que espera su ejecución en la cárcel de Badajoz. Cabe resaltar que en 1989 recibió el Premio Nobel de Literatura por la riqueza e intensidad de su prosa, y en 1995 recibió el Premio Cervantes, el más galardón literario de los países de la lengua española. La historia comienza cuando Pascual Duarte comienza a narrar toda su historia desde el momento en que nace. Según él, cuenta que todos los hombres tienen preparados distintos destinos, como los que van por el camino de las flores y los hombres a los que mandan por el camino de los cardos y chumberas. Son aquellos hombres que sonríen y disfrutan de las cosas y otros que sufren en los caminos de la vida. Cardos son plantas con espinas en las hojas o en los tallos, y chumberas es una planta o arbusto con espinas afiladas. Pascual Duarte nos comienza a narrar su historia desde los 55 años, desde un pueblo de Badajoz, un pueblo caliente y soleado y rico en olivos, donde sus casas eran blancas. En aquel pueblo se encontraba una torre que tenía un reloj que siempre permanecía en la hora número 9 y que parecía más ser un adorno que una herramienta que pudiéramos usar. Cuentan que en el pueblo se encontraban casas de muy buen estado y otras en muy mal estado, otras de segundo piso y otras de mucho admirar, como la casa de don Jesús, que era un señor que defendía las plantas, en especial las palmas, geranios y tótropos, y las hierbas buenas, de tal manera que los cuidaba como si fueran sus hijos. En el portal de su casa se encontraba una piedra con un escudo de la antigüedad, la cual valía mucho porque eran cabezas de guerreros, la cual su posición parecía que valiera lo que pasaría por allí. En el pueblo también había una iglesia, con una torre de la misma altura que la del reloj, donde había un campanario la cual sonaba antes y después del verano. Afuera del pueblo se encontraba la casa de Pascual, pequeña y de una forma que correspondía a la posición de él. Al entrar a la casa de Pascual Duarte, siempre se encontraban con una cocina, muy limpia y muy blanca, y aunque el suelo era de tierra, ésta siempre se encontraba ordenada y limpia como siempre la dejaban. Tenían losas de adornos, platos con dibujos, azules o naranjas, con caras u otros con flores, pescados y otros más. Cuentan de un calendario que tenía, que posicionaba a una muchacha con un abanico, y debajo se encontraban unas letras que se referían a Modesto Rodríguez, y otros retratos. También tenían un reloj despertador y tenían unos muebles que se componían de 3 sillas. Su casa también contaban con 2 habitaciones, donde en una dormía Pascual y su mujer, y en la otra dormían sus padres, pero la cual en la mayoría de veces ésta se mantenía vacía, y solo era ocupada cuando la hermana iba con sus pequeños. En la cuadra tenían un burro, que al matarlo, con él saciaban su hambre con la carne. También tenían guarros, o en otros nombres, marranos. Detrás de su casa se posaba una quebrada, la cual era muy sucia, donde en ocasiones pescaba y pasaba el rato allí. En ese tiempo, Pascual Duarte también estuvo dedicado a la caza de animales, con otros hombres, y una perra llamada
Modestia, algo brava, pero se llevaba muy bien con él, la cual, después de terminar su trabajo en las tardes, se posaban en una piedra hasta el atardecer. Pero, después de un día de trabajo, le disparó hasta matarla. En una segunda parte, Pascual Duarte comienza hablando de su padre, llamado Esteban Duarte Diniz, un hombre de 40, portugués, alto y gordo para su edad. Él estuvo en la cárcel y desde eso se le arruinó su prestancia o entre otras definiciones su elegancia. Pascual le tenía miedo y un gran respeto, ya que cuando se molestaba era brusco y agresivo, así que prefería no chocar con él porque no toleraba que lo contradijeran, ya que con frecuencia se enojaba y de eso se le iba a los golpes a Pascual y a su madre, la cual su madre respondía a los golpes, pero por esto Pascual por miedo se tuvo que quedar por mucho tiempo callado. Al ver esto, Pascual mencionó un refrán que dice: se tienen las carnes muy tiernas a tan corta edad, ya que desde niño no vivió su infancia, ni jugó con carritos, ni salía a jugar con los niños del pueblo, ya que desde pequeño trabajaba y cargaba con las malas experiencias de su casa. Cuenta que muchas veces trató de preguntarle a su madre por qué su padre había sido encarcelado, pero muchas veces por miedo a la respuesta de su madre, decidió callar, pero nunca faltó quien le contara todo lo sucedido. Cuentan que su padre fue arrestado fue por el oficio de contrabando, la cual se dedicó a esto por muchos años, y dicen que tarde que temprano sale a la luz cuando menciona un refrán: el cántaro que mucho va a la fuente acaba por romperse. Pascual Duarte nos comienza a hablar de su madre. Nos cuenta que era una mujer alta, algo enferma y era violenta y con un humor que parecía el diablo, con un lenguaje algo vulgar, de tal modo que en todas sus cosas lo mencionaba, incluso en la más mínima bobada. Vestía de negro y no le gustaba el agua y que en su vida solo se bañó en una sola ocasión por conveniencia frente a su padre. Tenía un bigote y siempre llevaba un moño en su cabeza, la cual sostenía su cabello. En esa época sus padres nunca se llevaron bien, ya que no tenían ni valores ni virtudes y les faltaba darle valor a lo poco que tenía, que para ellos eran solo defectos y que para ellos estos tenían muchos de ellos. Y esto, que aunque pareciera estúpido, siempre era un motivo para dar inicio a peleas y más peleas que no parecieran terminar. Y en estos casos nunca se metía a Pascual, ya que después de un tiempo le daba lo mismo. Como su madre no sabía ni leer ni escribir, su padre se aprovechaba de esto, la cual se lo echaba en cara siempre y la humillaba. La llamaba ignorante, y esto era una gran burla para su madre, ya que se colocaría furiosa y discutiría con su padre por esto. Esteban, cuando iba al pueblo, se veía venir con unas hojas en las manos, la cual decían que eran las noticias, y como él sí sabía leer, se las leía a ellos dos. Pero su esposa no creía que eran las noticias y decía que ese papel no tenía contenido y que eran ideas que él sacaba de la cabeza como un invento. Y al son de esto, su madre siempre buscó un pretexto para hacerlo enojar, le sacaba la rabia y salía de quicio, y siempre terminaban discutiendo, de tal forma que le gritaba ignorante y bruja, y esto hacía que ella le respondiera con más fuerza, diciéndole hambriento, y esto hacía que se enojara más, se quitara la correa y le pegara hasta cansarse. Pascual, a pesar de la situación que vivía día a día en su casa y con su familia, se conformaba con lo que tenía, ya que él sabía que si le tocó esa vida fue porque Dios lo mandó. Su padre lo mandó un tiempo para la escuela, para que se preparara, pero esto no duró mucho, ya que como su padre era autoritario para algunas cosas, también era débil para otras, y su esposa y su hijo lograron convencerlo para que su hijo no siguiera asistiendo a los estudios, y aún después de esto, él ya sabía leer y escribir, sumar y restar, a la edad de sus 12 años. De nuevo, Pascual nos comienza a hablar de su hermana, Rosario, que nació una tarde de julio o agosto. Antes de que ella naciera, a su madre en el parto no le fue muy bien, ya que sufría mucho. En Gracia, una señora medio rara, se decía que era bruja y algo misteriosa.
ayudó a su parto, la cual, al ver los gritos de ésta, le dio por mala cristiana por no saber callar. Cuando Rosario nació, el primero en verla fue su padre, la cual cuando la vio fue insultó a su madre. En cuestión a esto, desapareció, pero solo lo hizo por 2 días. Al volver estaba borracho y cuando vio a su esposa fue y la besó. Ella obviamente pues se dejó besar y cuando hizo esto fue y se acostó a dormir. A Rosario la colocaron en un cajón al lado de su madre, arropada de tal forma que parecía que la fueran a ahogar. Pasando el tiempo, Pascual volvió a mirar a su hermana y la vio distinta a la primera vez que la vio. La miraba con tanta ternura que no parecía que se cansara de mirarla. Igual que su padre, pasaba horas y horas sentados al lado de su cama, con cara de enamorado. Desaparecía por algunas horas, pero al rato volvía y se sentaba en el mismo lugar donde se mantenía siempre. Su hermana fue creciendo, pero creció delgada y no se le veía progreso, y esto hizo que por mucho tiempo pasaran por un mal tiempo, que les hacía falta la época de antes. Al pasar del tiempo, ella fue mejorando, pero solo con la única forma de que su madre le hacía sopas de vino tinto, la cual le había dicho en gracia que las hiciera con las hierbas que ella mantenía. Cuando logró mejorarse, su encanto y dulzura los tenía enamorados a todos. Pero esto no fue de durar mucho tiempo, ya que a simple vista fueron notando que Rosario no era nada boba, era más avispada, ya que servía para muchas cosas, pero ninguna de esas cosas eran buenas. Robaba y ayudaba a una vieja gitana a hacerlo, y hacía caso y servía de alcahuete para los caprichos de la gitana. Como nunca nadie se encargó de educarla, ya que era la más mimada y la más consentida, no hubo cómo enderezarla. Y solo cuando cumplió los 14 años se marchó de la casa hacia Trujillo, para la casa de una amiga llamada Elvira. Y esto causó que la intranquilidad y los problemas en su casa volvieran, de tal forma que su madre y su padre discutían día y noche echándose la culpa mutuamente de que Rosario se haya marchado de su casa, ya que cuando Rosario estaba en casa, su padre dejó de ser brusco y cuando lo hacía era lejos de ella, y bastaba con la presencia de su hija para calmar su ira y todo lo mal que sentía, ya que todo lo mal que tenía solo cambiaba con mirar a su pequeña, y ahora que no estaba, simplemente volvió a ser el mismo de antes. Pero esto no duró mucho, ya que tan solo haber pasado 5 meses de haberse marchado, la Rosario enferma de fiebre y casi para morir, volvió a su casa, donde allí duró 1 año, ya que estuvo al borde de la muerte, mientras que su padre se preparaba por si moría, y aunque era algo triste, esto hizo que de nuevo hubiera paz en casa, y de que siempre estaba para cuidarla con sus hierbas, era en gracia, y aunque ese proceso de curar su salud era lento, ésta siempre se mantuvo ahí. Rosario se logró recuperar y con eso la alegría, paz y tranquilidad volvió a su casa, pero esto hizo que volviera a sus malas mañas. Y de nuevo volvió a marcharse, pero esta vez para Almendralejos, donde Nieves la madrileña, pero aún así nunca se olvidó de su familia. Estando allí, conoció a un hombre la cual la dejaría en la ruina. Se llamaba Paco López. Era alto, rubio, era derecho, y tenía un ojo de cristal, y tenía muchas mujeres que morían por él. Dice que era novillero y corría toros. Bueno, es lo mismo. Pero era algo que a simple vista no se veía, por el simple hecho de que no demostraba ser valiente, y solo se aprovechaba de las mujeres que estaban a sus pies, entre ellas sus hermanas, para darse una vida buena y solo por ser torero. Pascual cuenta que un día se lo encontró en el pueblo, bien vestido, con su termo de café, con su visera o gorra. Se saludaron, y al hacerlo le preguntó por su hermana, de tal forma que hizo como si no la conociera. A Pascual le molestó y quiso defenderla, pero Paco siempre ganaba, así que solo guardó su rabia, pero desde aquel día tiene una espina clavada, pero no en la carne, sino en el alma, por no haber defendido a su hermana como debía.
En la noche, Paco fue a visitar a Rosario, con el fin de hablarle mal de su hermano, pero esa también lo defendió, y al saber ella esto le pidió a Pascual que se quedara en el pueblo para que las aguas se calmaran. Capítulo 4. Se encontraban hablando Pascual y don José sobre el hermano, y Pascual le contó que hacía tiempo en su casa las cosas andaban como siempre, y cuando la hermana menor tenía 15 años todavía, la mamá volvió a quedar embarazada y no se sabía de quién, pero él sospechaba que por la época había sido Rafael. El día que el nuevo hermano, llamado Mario, nació, ese mismo día murió el padre de Pascual, ya que hacía 2 días lo tenían encerrado debido a que lo había mordido un perro rabioso e iba a hacer abortar a la madre. Así que tomaron dicha decisión. Y a la hora de encerrarlo en la alacena, pateaba y juraba que los iba a matar a todos. El día de Reyes pensaron que había muerto. Así que abrieron la alacena y lo encontraron tirado en el suelo como si hubiera entrado al infierno, con los ojos abiertos llenos de sangre, la boca entreabierta con la lengua morada. El día del entierro, don Manuel el cura le dio un sermón a Pascual hablándole acerca de la otra vida. Así que éste le respondió que a su padre lo mejor sería ni recordarlo. Y desde aquel día siempre se veía a don Manuel lo saludaba y le besaba la mano, hasta que se casó, ya que la mujer le dijo que parecía marica diciendo esas cosas. Y se enteró que don Manuel dijo que Pascual era talmente como una rosa. Esto le causó mucha rabia y ganas de ahogarlo, pero no lo hizo. Además, porque no había entendido muy bien y tal vez don Manuel no había dicho nada y era solo un invento de la gente. Su hermano Mario vivió poco con ellos, ya que los abandonó a los casi 10 años en sus primeros años se arrastraba por el suelo y hacía sonidos extraños por su boca y nariz, como si fuera una rata, y ellos creían que había nacido tonto y que tonto iba a morir. Al año y medio le creció su primer diente, y la señora Engracia se lo sacó para que no se le fuera a enterrar en la lengua. Después le salió un sarpullido en las nalgas y se lo curaron con vinagre y sal. A los 4 años un guarro le comió las orejas y don Raimundo el Boticario le dio unos polvos de ceroformo y por lástima las vecinas le llevaban almendras, aceitunas y chorizo. A los días después de la tragedia se la pasaba llorando en el suelo y sucio, y cada vez que veía un guarro se asustaba demasiado, se escondía y gritaba. Un día Rafael entró y el pobre lo intentó morder, así que éste le mandó una patada y lo dejó tirado en el suelo. Así que a Pascual le dio tanto pesar que decidió irse a la calle a tratar de olvidar y se encontró a su hermana. A las horas regresaron a la casa y Mario seguía tirado y la hermana lo levantó y lo recostó en la artesa. Cuando Rafael se fue, la madre recogió al niño, lo acunó y le lamió la herida toda la noche, y éste se quedó dormidito y sonriendo. Quizás fue la única noche que le vieron sonreír. Capítulo 5. Al tiempo después apareció ahogado en una tinaja de aceite. Lo encontró su hermana Rosario. Estaba volcado sobre el borde de la tinaja, con la nariz apoyada sobre el barro del fondo. Cuando lo levantaron le caía aceite de la boca. El cabello le brillaba. Su madre no lloró la muerte de su hijo y Pascual creía que debía tener secas las entrañas, pero él y su hermano sí la lloraron. Pascual le perdió el respeto a su madre, ya que le veía poco cariño y recordaba el tiempo en el que dejó de ser una madre para convertirse en un enemigo peligroso, ya que no hay peor odio que el de la propia sangre. La llegó a odiar cuando veía que no tenía ninguna virtud la cual imitar ni don que copiar. La odió poco después de la muerte de Mario. A Mario lo secaron para que no fuera grasiento al juicio, y lo vistieron bien, le pusieron percales, alpargatas y una corbata. Parecía una mariposa que con su inocencia pareciera que se fuera a posar sobre un muerto. Rafael debió sentirse mal, ya que en vida trató sin piedad al niño, así que los ayudó a preparar el ataúd, y oraba mucho, pero era tanto el odio que Pascual sentía por él que solo le parecía que estaba fingiendo. Este nunca supo cómo eran los ángeles. Unas veces se los imaginaba de una forma y otras veces de otra, pero nunca se los imaginó parecidos a su hermano Mario. Es por eso que creía que detrás de las palabras de Rafael había una segunda intención.
El entierro del niño, al igual que el de su padre, fue pobre y aburrido, y no asistieron más de 5 a 6 personas, entre esas Lola, que para ese entonces era casi la novia de Pascual, ya que aunque se miraban con inclinación, nunca se había atrevido a decirle palabras amorosas, y aunque ella le demostraba interés, él siempre se mostraba muy tímido. Él tenía 28 o 30 años y Lola era un poco más joven que su hermana, debía tener 21 o 22. Era alta, morena, cabello negro y ojos negros y profundos. También era tan desarrollada que parecía madre, pero no lo era. Para este entonces andaba alejada de toda idea de lujuria. Cuando Pascual se volvió su marido, le gustaba pasarse el pelo de ella por sus mejillas ya que era muy suave. Después de que Pascual contó esto, volvió a hablar acerca del entierro de su hermano, diciendo que éste salió con facilidad ya que la fosa ya estaba hecha y solo había que meter al niño y taparlo con tierra. Don Manuel rezó y las mujeres se arrodillaron y en el momento en el que Lola se arrodilló se le veían las piernas y esto alegró mucho al Pascual y el corazón quería salírsele del pecho. Todos los asistentes al entierro se fueron y él se quedó y no podía parar de pensar en Lola y ella estaba a su lado. Comenzaron a hablar y ella lo miraba con un mirar que espantaba y le dijo que era como el hermano, así que él la agarró del pelo y la sujetaba a la tierra, pero ella forcejeaba y él la mordió hasta que se rindió y le sonreía. Después le dijo que él no era como su hermano, que era un hombre. Luego le preguntó que si la quería y éste le respondió que sí. Capítulo 6. En este capítulo inicia hablando el narrador y dice que hacía 15 días pasaron desde que dejó escrito lo que había escrito antes, ya que había estado entretenido, además se había trasladado para un nuevo sitio. Por eso no había podido escribir. Este dijo que durante toda la historia había contado mucha desgracia y que las fuerzas se le iban a decaer cuando se enfrente a lo que le quedaba. También dio otras razones. Dijo que el sitio donde lo habían traído era mejor, ya que por la ventana se veía la serranía, los asnillos, troteros y las mujeres que van al pozo. Él respira el aire que entra por la ventana todas las mañanas, aunque tiene mucha tristeza y amargor, y el amargor le sube a la garganta. Él paró de escribir y recordó un día que vio a una mujer, un hombre y un niño que brincaban descalzo vestido con una camisa que le dejaba ver el estómago, y esto le recordó mucho a su hermano Mario, pero no pidió seguir contando ya que afirmaba que iba a llorar. Así que era mejor continuar con su relato. En el capítulo 8 vemos como después de un mes, el día miércoles 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, Paco y Lola se casan. Para esta boda se gastó todos sus ahorros. Ella iba de negro, traje de lino, y él iba con un vistoso traje azul. Ellos hacían una hermosa pareja. Al terminar la función de iglesia, él, su esposa, el señorito Sebastián, don Raimundo, el boticario, la señora Aurora, la hermana de don Manuel, se fueron a comer a su casa. Para las mujeres había chocolate, tortas de almendra, bizcochada, pan de higo, y para los hombres había manzanilla y tapitas de chorizo, de morcón, de aceitunas, de sardinas en lata. Cuando se fueron los invitados, Pascual toma a su esposa, la sube a la yegua y van rumbo a Mérida, de luna de miel, por 3 días. Al entrar a Mérida, atropellan a una anciana. Ellos le colaboran, le ayudan y le dan un real. Ellos se alojan en la posada de Mirlo los primeros 2 días. Estos permanecen ahí, luego ellos no tenían necesidad de irse, ya que el lugar era muy cómodo. Al tercer día, la guardia llega y les toca la puerta, y el nieto también estaba ahí acompañado de la guardia civil. Al informar la situación, le dio 6 pesetas al joven, hicieron las paces. Después de eso, dice Pascual que fue el primer momento que notó el embarazo de Lola
Y ya al regresar al pueblo, todos lo reciben a Pascual. Él se marcha a la taberna con sus amigos, después de mandar a Lola a la casa para que ella lo saludara, para que ella saludara a las amigas de ella. Y él, en el momento que estaba en la taberna, cantan, beben, y en medio de sus diversiones llega un señor llamado Zacarías, y pues él le comienza a contar lo que sucedió de un palomo ladrón. Entonces Pascual, con esta historia, se toma esto como muy personal y comienza a discutir y le da a Zacarías 3 navajazos. Cuando esto está pasando, los hombres se hicieron a un lado porque nunca era cosa de hombres meterse a evitar puñaladas. A Zacarías se lo llevan de camino a la botica de don Raimundo y él derramaba mucha sangre como un manantial. Bueno, la historia continúa en el capítulo 9. Luego de haber sucedido lo de Zacarías, Pascual vuelve a su casa con unos amigos íntimos. Ellos atravesaron el cementerio con conversaciones muy lúgubres. En su casa, cuando llegaron, había un silencio por el cual Pascual se asombra mucho, ya que siempre las mujeres estarían hablando. Ellos ven una luz y en la puerta estaba la señora Engracia. Ella hablaba mucho con la S. Se dice que como la lechuza de Cipres. Entonces él le preguntó que ella qué hacía ahí y ella le dijo que lo estaba esperando a él, pero a él no le gustó ese misterio que ella usaba, ya que no era como casual de que ella lo esperara a él. Cuando él iba a pasar la puerta, ella lo detuvo. Él le dijo que no. Él le preguntó que por qué y ella le decía pues que no. Luego él le dice que esa era la casa de él y ella dijo que ella sabía eso durante muchos años. Y pues entonces a ella le tocó decirle que era que su mujer había sufrido de un aborto. La señora le dijo que la yegua la había descabalgado. Entonces Pascual le dio mucha rabia y se fue a buscar a la yegua. Él buscó en la cuadra. Cuando la vio, él la mató con 20 puñaladas. Se muestra que tenía la piel muy dura y dice que era más dura que la de Zacarías. La sangre le llegaba hasta el codo. El animalito se limitaba a respirar más rápido y más hondo. Y pues sigue, la historia continúa en el capítulo 10, que luego lo que pasó con Pascual, con lo de que mató la yegua, él se quedó como desconcentrado, perdido, él analizaba mucho lo que había hecho, muestra cómo estaba hundido en las más negras imaginaciones. Luego pasaron 12 meses y Lola de nuevo quedó en embarazo. Pero entonces a él los mismos desasosiegos de la primera vez lo acometen. El ambiente se vuelve muy intenso en la casa con él, su esposa y su madre, porque él se imaginaba y pensaba mucho que la idea de que su mujer volviera a abortar lo iba a sacar, pues lo sacaba mucho de quicio. Al 8.º mes todo pareciera ir como muy bien. Cuando ella tenía 8 meses de embarazo, él promete enmendarse en la vida si todo sale bien. Y ya después que el niño iba a nacer, el parto le salió muy bien. Al niño lo llaman Pascual porque así lo quiso su madre. Pascual estaba muy alegre, estaba muy feliz, se sentía muy contento
por eso, por su hijo haber nacido y haber estado bien, ya que él tenía como la imaginación de que algo podía pasar en cualquier momento. La mujer de Pascual fue muy fuerte y ella se recupera muy rápido. Bueno, luego pasaron la alegría y también algo de miedo, ya que tal vez podía pasar algo malo con el bebé. Pero entonces Pascual, ante los comentarios de su mujer y su gozar en la contemplación del hijo, él comienza a pensar de que esto no durará mucho. Ellos hablan mucho del cuidado de su bebé, pues él y su esposa, recordando la historia de Mario. Y pues se muestra cómo ellos dos querían formar al bebé de la manera más correcta. Luego vemos cómo después de 11 meses el bebé se muere por problemas respiratorios a causa de un mal aire. Capítulo 11. Podemos evidenciar que en este capítulo Pascual comienza a lamentarse por la desdichada muerte de su segundo hijo, también llamado como él. Vemos algo muy melancólico, y es que Pascual comienza a lamentarse por el homicidio de Zacarías, el aborto de Lola, entre otras cosas. Pascual nos quiere también dar a entender que en su vida él se quedó con 3 mujeres, su madre, su hermana Rosario y Lola, su actualmente esposa, y que ninguna de estas 3 mujeres supo con su gran cariño saberle curar una gran nostalgia que le generaba la pérdida de Pascual. Y sí, digo gran nostalgia porque fue más grande esta que le generó a las otras hazañas que yo ya había mencionado antes. Y por eso Pascual se refiere en el libro a estas mujeres como los Grajos, por ingratas y malignas. Pasaban días, semanas, y Pascual no lograba curarse de su pena. Por eso, una tarde a las 7 específicamente, se dirigió a la cocina y se describe que absolutamente todo le recordaba a su hijo, que había fallecido. Allí estaban estas 3 mujeres. Nadie hablaba con nadie y, según como está escrito, era un silencio turbio e incómodo. Él trataba de romper el hielo, pero se volvía nuevamente el silencio. Lola y Pascual comenzaron a preguntarse dónde estará el mal aire que, no por suerte, acabó cruelmente con su hijo. De pronto comienzan a maldecir aquel mal aire. Con esto dicen algo que me llamó la verdad mucho la atención, y lo cual leeré textualmente. Si la vena de agua que emana gota a gota sobre el charco pudiera haber ahogado aquel mal aire. Y con esta frase se da el fin al capítulo 11. Proseguiremos al capítulo 12, donde Pascual estaba ya sintiéndose muy enloquecido por causa de varios reproches que le generaban su madre y la actitud de su esposa Lola. Poco a poco Pascual iba saliendo de su juicio. Le decía a su madre que el fuego iba a quemarlos a los dos. Su madre no entendía ni una sola palabra de lo que Pascual le hablaba. Pascual le recalcaba que era el gran juego con el que ella estaba jugando y que los hombres tenían un corazón muy recio, por lo que el hombre era peor que todos los animales. Mas sin embargo, después de esto, su madre seguía sin entender. Y es en ese momento en el que Pascual comienza a tener cierto odio por su madre, y tenía ciertas ganas de asesinarla, e incluso en esta rara conversación que mantuvieron los dos, Pascual casi se lo dice, pero exclama que se le trabó en la lengua. Al pasar este suceso, Pascual comienza a hablar con su hermana, ya que en su locura ésta se convertiría en la más cercana a él, la que se diría hoy en día como la confidente. Pascual comienza a decirse a sí mismo que era un hombre maldito. Por esto Rosario, su hermana, comienza a preguntarle el por qué dice eso. Por consiguiente, Pascual dice que son su madre y su esposa quien lo dicen. Rosario queda sin entender ni una sola palabra. Entre todo esto, Pascual comienza a describir cómo ve a su madre acostada en la cama. Ella dormía y él comenzaba a mirarla, pero como se describe en el libro, era una mirada y una descripción hacia ella muy penetrante y muy asesina, con rasgos asesinos.
y con muchos malos pensamientos. Y así es como se concluye este capítulo 12, el cual me pareció súper interesante. Desde mi punto de vista, está lleno de misterio. Y donde se empieza a describir poco a poco en todos los capítulos la clase de persona que se convertía Pascual. Luego se comienza el capítulo 13. En ese capítulo el tiempo se torna en el momento en el que Pascual se encuentra en la cárcel, narrando la historia de su vida. Pascual dice que no ha dejado de pensar en el pasado y que con tantos pecados terminará en el infierno, y no sabía si con esta condena se le iba a ir alargando la agonía. Que para dejar claro, la agonía es el estado que experimenta un ser vivo antes de la muerte. En esos 30 días le pasó cualquier sentimiento inimaginable por encima. Pascual fue y se confesó con el Padre Santiago, el que dice la misa de los domingos, y el que según Pascual son los que oyen los asesinos, guardias y monjas. Este se alegra mucho de verlo y dice que, por cierto lo leeré textualmente, la fe es como la luz que guía nuestras almas a través de las tinieblas de la vida. Luego de esto, Pascual y el cura pasan hablando toda la tarde. Cuando terminan, este le dio el perdón a Pascual y él trató de recibirla sin tener pensamientos siniestros en la cabeza. Pascual volvió a escribir. Ya que casi no puede pegar el ojo en toda la noche, se lamenta cuando se plantea la posibilidad de que el tiempo se le acorte y no pueda terminar estas memorias, o sea, la narración que él estaba realizando. Luego de un momento a otro piensa que no debe ser pecado contar las cosas de lo que uno está arrepentido, pero don Santiago le dijo que lo hiciera si esto le traía un consuelo. Por último, de este capítulo, ya que es un poco corto, Pascual nos dice que continuará la historia de su vida, ya que lleva un mes sin escribirla, y con esto se finaliza el capítulo 13. En el capítulo 14 nos cuenta cuando Pascual comenzó a preparar su vida, cómo irse, cómo escaparse. Bueno, nos cuenta de que Pascual preparó las reservas y cruzó el campo escondiéndose de las personas que lo podían reconocer, aunque algunas veces algunos lo miraban con curiosidad. Alcanzó en tren en Don Benito y pidió un pasaje para Madrid. El viaje fue muy cómodo, el estado del tren ayudó en esto. Pasó la noche en la estación. Al siguiente día, al despertarse, fue hasta el grupo de obreros. Fue bien recibido y pudo perder el frío. Intentaba ganarse amigos y la confianza. Los invitó a un café y un obrero llamado Ángel lo invitó a su casa a alojarse. Esto por 10 reales. Las 2 semanas que estuvo en Madrid, Ángel Esteves lo ayudó en todo, nunca lo dejó solo. Decía abandonar Madrid y va hacia Coruña, ya que le dijeron que era un lugar de cruce de los vapores que van a las Américas. El viaje era más lento, pero se le pasó rápido. Se dio cuenta que el dinero no le era suficiente para pagar el viaje a Coruña. Pascual no quería volver a su pueblo. ¿Por qué? Por eso aceptó hacer trabajos trasladando objetos en una fábrica, cocina, etc., entre muchas cosas más. Luego de 2 años volvió a su casa, pensaba que le iban a recibir bien y sin rencor, como todo hombre piensa. Bueno, en el capítulo 15 nos cuenta que pasaron 7 días del regreso de Pascual. Su mujer se apena porque piensa que lo recibió muy fría y que apenas que 2 años fue mucho tiempo. Luego de una breve charla, Lola se pone a llorar y le confiesa que está embarazada. ¡Wow! Pascual, enojado y con miedo, le pregunta quién es el padre. Ella le niega al contarlo, ya que temía a la reacción de Pascual. Él le propone abortar, ella no quería. Finalmente, Pascual Duarte convence a Lola de que él le cuente quién era el padre, diciéndole que no le hará nada. Fue entonces cuando Lola le respondió que el padre era un tirano y él era el estirado. Al instante Lola cayó muerta. El estirado era un gigoló que vivía
a costillas, por decirlo así, de las prostitutas. En el capítulo 16, Pascual estaba demasiado enojado. Salió a buscar al estirado. Este no apareció por ningún lado, ni tierra ni mar, por ningún lado. Rosario, su hermana, Rosario fue con él, lo cuidó y lo apoyó. Por la pérdida de Lola. En la taberna le informan a Pascual que el estirado estaba por el pueblo. Fue para su casa. Al llegar le preguntó a Rosario si lo había visto. Ella le dijo que no sabía nada, pero al rato llegó. Este venía a llevarse a Rosario. Discutieron. El estirado insistía en llevársela y de nuevo puso en duda la hombría de Pascual. Reaccionó partiéndole una silla en su espalda, quebrándole los huesos. No lo remató porque se lo prometió Lola. Paco le responde que significaba que ella lo quería. Ante la impotencia, Pascual lo remató, acabando con el estirado. A continuación les hablaré sobre el capítulo número 17 de este fantástico libro, La familia del Pascual. Pascual pasó 3 años en el penal y lo soltaron por buena conducta. Él piensa que esto no le sirvió de nada. Al liberarlo iba a seguir cometiendo delitos. Era mejor dejarlo ahí. También cuenta cómo se acuerda del director del penal, el señor Conrado, y cómo lo llamó a su despacho para anunciarle su libertad y despedirlo. Don Conrado es aquel que ayuda a liberarlo, pues a Pascual por primera vez de la cárcel o del penal. Como llegó en tren a su pueblo, iba el señor Gregorio, el jefe de estación, que al verlo no le hizo mucho caso, lo cual le dolió bastante a Pascual. Bueno, como Pascual atravesaba el pueblo, pasando por el cementerio, y ese lugar le traía muchos recuerdos de su padre, su esposa, sus hijos, y el estrellado, y los escalofríos que esto le produjo. Llegó por fin a su casa, y al llamar a su madre le preguntó que quién era, qué quería, y Pascual contestó que era él, que quería entrar, dándose cuenta inmediatamente, pues, que hubiera sido mejor que su madre no lo hubiera visto. Con lo que viejos odios volvieron a su mente. Su madre le comunicó entonces que Rosario no estaba, pues había vuelto a Almendralejo, liada con alguien que de vez en cuando les había faltado de comer, que la Rosario siempre estaba hablando de él y que también iba seguido al pueblo, pues también andaba liada con el señorito Sebastián. Pascual se sintió morir y en ese momento deseó haberse quedado en el penal, ya que su hermana pasó de no estar al lado de él a recibirlo con los brazos abiertos, a estar con el tal Sebastián, quien le hizo mucho daño y hizo que Pascual deseara estar en el penal de nuevo. A continuación les hablaré sobre el capítulo 18, un poco corto, pero válido. Rosario fue a verlo en cuanto se enteró de que había vuelto, pues a Pascual. Él se alegró de recibir de nuevo el cariño de su hermana, y para su sorpresa ella le tiene preparada una novia, Esperanza, la sobrina de la señora en Grecia, que según su hermana ya lo quería antes de que él se casara. Era una buena moza, muy religiosa,
y como dada a la mística. Fundamentalmente llegó a ser su segunda esposa y cuando entró a su casa implantó un orden, como allí nunca se había visto. Pascual en ese momento, junto a su nueva mujer, piensa en todavía es joven y tiene que pensar en rehacer su vida. A continuación les hablaré sobre el capítulo número 19 y sí, último de esta fantástica historia. Ya llevaban 2 meses de casados, Pascual y Esperanza, cuando Pascual volvió a sentir las malas artes de su madre, sus comentarios desdeñosos y su mal querer por Esperanza lo hacían sentir más agobiado. Él siente que han de poner tierra por en medio, piensa que en dejar el pueblo y marchar a otro lado sería lo mejor, pero lo va aplazando y poco a poco lo va acercando la idea de la muerte. Pascual dice también, el día que decidí hacer eso, uso de hierro, tan agobiado estaba, tan cierto de que el mal había que sangrarlo, que no sobresaltó ni un ápice de mis pulmones la idea de la muerte de mi madre. Pasó horas y días envalentonándose, afilando su cuchillo, y cuando por fin se decidió, le apareció que su mujer le notaba algo. Le dio un beso para no preocuparla, que no sabía que había de ser el último que le daría. Pasó horas al lado del lecho de su madre, cuando la imagen del crimen, y ya estaba a punto de decir y decidir que no podía matarla, cuando su madre despertó. Él se abalanzó sobre ella, y tras una lucha terrible, fue la lucha más terrible que usted se pudo imaginar, acabó asesinando y huyendo al campo.